Déjame hablar. Damos la bienvenida a Rolando Barral, doctor en Ciencias de la Educación. Rolando, bienvenido, buenas noches. Si puede rectar un poquito la camarita, ponerla más para abajo, así vamos a ver el plano pleno de su presencia, si es que se puede. Bienvenido, Rolando. Oiga, jóvenes periodistas, les felicito por crear un medio alternativo como es el Facebook y los temas muy polémicos, muy importantes. Estoy a sus órdenes. Gracias, Rolando, muchas gracias. Franco está con deficiencias ahí en un cachito de la conectividad. Ha vuelto Franco. A nombre de Franco Hidalgo, bienvenido. Franco, comienzo con la pregunta. Estamos en un contexto donde no sabemos qué va a pasar con el año escolar. No sabemos qué va a pasar con el año escolar. Se dijo una cosa, que se clausura, hay una sala constitucional que dice que no, a medias, con poca claridad. ¿Qué va a pasar de aquí para adelante? Don Franco, empiece usted, por favor. Muchas gracias, Rolando, por aceptar nuestra invitación aquí en Déjame Hablar. Un placer tenerte con nosotros. Rolando, tú acabas de publicar un artículo en el periódico El Diario haciendo pedagogía comparada, comparando precisamente las decisiones que ha tomado el gobierno sobre las actividades o iniciativas de educación virtual a distancia y Uruguay. Indicabas claramente también que Uruguay invierte 50 millones de dólares cada año precisamente en la educación virtual, en la educación a distancia, y que no hay punto de comparación con lo que nosotros apenas estamos empezando a hacer. En medio de esto, de las insuficiencias respecto al financiamiento del Internet, el acceso, las posibilidades reales de mejorar la educación, la calidad de la misma, de clausura el año escolar. ¿Cómo ves esta dinámica desde tu perspectiva y, por supuesto, de perspectiva comparada, como indicabas, con otros países, desde la perspectiva, por ejemplo, de Uruguay y Bolivia? Muchas gracias, Franco, por la invitación. En realidad me permites sistematizar un poco esta temática que lo hemos ido analizando. En primer lugar, hay que ver el contexto. Antes salió en el mes de junio el Decreto Supremo 4260, donde se normaba la educación virtual. Y lastimosamente ese decreto, en lugar de hacerle un favor al propio gobierno, bueno, pues esto sale del gobierno, es una contradicción en sí misma, porque empiezan con el artículo 77 de la Constitución Política del Estado, donde dice que el Estado debe garantizar y financiar, y al final dicen, bueno, que el Estado o el gobierno no va a invertir un centavo. Una primera contradicción. A raíz de ello, escribí el artículo que se publicó en varios periódicos a nivel nacional, entre ellos El Diario, Nuevo Sur en Tarija, y otros también, donde hago una comparación, además del análisis jurídico, en la inversión, como tú decías. Pero lo que hay que ver ahora es un poquito ver el contexto del año escolar, o sea, de la clausura del año escolar. La clausura del año escolar en nuestro país tiene un antecedente que es precisamente los regímenes militares, los regímenes nefastos, que como una medida política para frenar, entre comillas, según ellos, el anarquismo sindical, clausuraban el año. Y los estudiantes obviamente festejaban esas medidas porque obviamente no pensaban que estaban quemando el futuro. Entonces, está consagrado en nuestra Constitución Política del Estado que la educación es un derecho. Y este derecho, lastimosamente, se ve vulnerado, ¿no? En el artículo, además, que tú mencionas, saqué otro artículo también para la prensa analizando la educación en destiempos del COVID. ¿Qué quiere decir eso? Hago un análisis de cómo nuestro sistema educativo es retrógrado, no está a la altura de estos cambios o esta pandemia concretamente. Es un sistema educativo y obviamente un ministerio de educación totalmente retrógrado. Y hay que demostrar, porque yo tengo un análisis crítico, hay que demostrar esto. Después de la cuarentena pasa más de 100 días y recién sacan una normativa, el decreto 4260. Posterior a ello, hay otro elemento que debería llamarnos la atención. Todos aprueban. O sea, no hay aplauso. En otras palabras, lo político está por encima, obviamente, de lo pedagógico.
Cuando no hay aplazos en educación, y ustedes saben muy bien que estoy hablando con jóvenes proactivos, muy inquietos, muy inteligentes, no puede haber educación sin niveles de exigencia. Ese es un principio pedagógico. Lastimosamente, es el dejar hacer, dejar pasar, porque si hablamos, por ejemplo, de las pruebas PISA, donde los países asiáticos, los países del primer mundo están saliendo siempre como Finlandia adelante, son países pues que apuestan por la educación, invierten en educación y obviamente los resultados son países totalmente desarrollados, dando oportunidades de educación a su población. En el caso nuestro no es así. Lastimosamente, cuando se clausura un año escolar, obviamente se está viendo la irresponsabilidad, el equívoco de un gobierno, y hay que decirlo porque mi análisis es crítico, el equívoco porque Bolivia necesita más educación, por donde vea. Varios sociólogos, pedagogos señalan que todos los problemas que tiene la sociedad, o gran parte, son problemas de educación. Entonces, yo como docente universitario, ¿qué es lo que veo? Cada año que pasa, los estudiantes vienen con menos competencias lectoras. Hay estudios que señalan que el analfabetismo de cada 2 bolivianos que saben leer, uno lee y no entiende, es 50%. Y estoy hablando de estudios, no estoy hablando de criterios o de, disculpen el concepto, de chismografía. Estoy hablando de resultados de investigación. Entonces, el tema de la clausura ha sido una medida política que inclusive si analizan con toda frialdad, ha ido en contra del propio gobierno. Se les ha dado una arma a los que estaban bloqueando el país y obviamente enarbolando en este caso el tema de la educación. Y lo que más me preocupa es que la consigna de que, bueno, en contra de la educación de los estudiantes, no se dan cuenta ese grupo de estudiantes que están quemando el futuro. Y en el artículo también señalo una frase muy interesante que dice concretamente que no educar para el futuro es un suicidio. Imagínense, el gobierno, según la Constitución Política del Estado, tiene que garantizar el derecho a la educación, tiene que garantizar o tiene que hacer la tuición, y en este momento hay una confusión, hay un caos, porque el ministro dice que siguen las clases, se clausura el año escolar, en otras palabras, se está pateando oxígeno en esta temática. Y lo que hay que señalar ahora, porque hay que, del análisis crítico no solamente apuntar a este gobierno, sino al anterior, porque el anterior ministro de Educación se da el lujo de decir que hay que liberar el Internet, cuando en el anterior régimen no ha dado Internet gratuito. El 2014 y el 15 los estudiantes de secundaria salían a marchar, queremos Internet gratuito. ¿De qué sirve tener el satélite Tupac Katari, que al final de cuentas en Bolivia, y lo saben muy bien ustedes, tenemos el Internet más caro y el más, como han visto, o sea, el más ineficiente? Entonces, esta problemática nos tiene que apuntalar a plantear lo siguiente. De una vez por todas, en Bolivia se tiene que tomar en serio las políticas públicas en educación. Y lastimosamente, ni el anterior régimen, ni este régimen están tomando con seriedad la educación, porque sencillamente hay un manoseo político. Y lo más grave, se meten en un autogol del gobierno actual, porque en lugar de hacer una medida política que va en contra, obviamente, de ellos mismos. Ahora bien, hacia adelante, yo creo que, bueno, me imagino que va a haber algunas preguntas, simplemente hay que señalar lo siguiente. Bolivia no participa en las evaluaciones PISA. En las pruebas de UNESCO sí, también he escrito varios artículos sobre el tema. Y curiosamente, en el mundo hay 2 países que han clausurado el año escolar, Paraguay y Bolivia. Y esos países que no entran a las pruebas PISA, precisamente son los países altamente ideologizados. A ver, analicen. Está curiosamente Venezuela, curiosamente Cuba, Bolivia, el anterior ministro que decía, en nombre de la descolonización no entramos a las pruebas PISA porque parecía una hazaña, cuando en realidad si fueran las pruebas PISA tan negativas, ¿por qué entra Chile? ¿Por qué entra México? ¿Por qué entra Perú? Precisamente para ver su nivel y en función de ello plantear políticas públicas para mejorar y transformar el proceso educativo. Adelante. Rolando, permítame. Bueno, el anterior ministro de Educación, Roberto Aguilar, decía en un live hace poco,
de que la ley Avelino Cignani no ha venido a ideologizar a nadie. Muéstrenme algún elemento científico de que eso no ha pasado. Mire, yo estoy saliendo de dar clases al magisterio, a un grupo de magisterio rural, pero no solamente de este año, sino de hace varios meses atrás, a niveles de maestría y diplomado. Y me llama la atención de que el universo temático de los estudiantes normalistas o egresados gira en torno al pachamamismo. Exactamente. Es decir, yo quiero demostrar a esa pregunta que tú señalas. Permítame un segundo. Pero bueno, te dejaré terminar, mil disculpas. Sí, sin duda. Muy poco es el estudiante que puede hablar de un tema de importancia general. Los han localizado tanto que hasta el profesor de filosofía no hace filosofía si no se dedica a investigar sobre las plantas medicinales y la revalidación de la tradición. No es que esté mal eso, pero no hay un sentido crítico de a dónde enfocarle el tema, los planteamientos y demás. Y ojalá que alguien que nos está insultando en redes le pase el chisme a Roberto Aguilar y le diga eso. Por favor, Rolando. Mira, el 2014, y lo sabe muy bien Franco, yo publiqué un libro que titula Educar o Adoctrinar. Y bueno, te doy un elemento, como también le di a Cárdenas, como la 1565 tiene un enfoque colonial en el tema lingüístico. Te pongo un ejemplo concreto. La 070 plantea en el plano curricular 4 elementos: el ser, el saber, el ser, saber hacer y el decidir. ¿Eso de dónde viene? Precisamente viene de los planteamientos de Jacques Delors, que escribe en su libro para la UNESCO, La educación encierra un tesoro. Entonces, ¿qué ha planteado Jacques Delors en su planteamiento básico? 4 componentes: ser, saber, saber hacer y aprender a convivir. Este 4º elemento ha sido suplantado por la 070 y han incorporado la categoría decidir y le dan con mucha pompa que sería el aspecto, digamos, político. Ese es un elemento, un indicador concreto de cómo se entra en un proceso de adoctrinamiento. Ahora, los cursos del Profocon, y eso lo saben los maestros, no lo han dado las entidades académicas, las que pueden dar precisamente son las universidades, lo ha dado el ministerio. ¿Qué es lo que se ha hecho? Se ha utilizado el componente indígena como un elemento eminentemente adoctrinador. ¿Qué es lo que se ha descuidado? Miren, se les ha dado a los maestros títulos de licenciado. No han tocado un ápice de lo que es el contenido científico de la intradisciplina, matemáticas, física, química, lectura, nada de ello. Por ello, los cursos del Profocon han sido duramente cuestionados por los propios maestros. Entonces, el anterior régimen no se puede, por ejemplo, no se puede desmarcar de esto porque tampoco ha dado internet gratuito, como si Entel fuera una entidad privada. Entonces, y en la actualidad sacan en los periódicos que, bueno, hay que liberar el internet. Hay un manejo, hay un manoseo, lastimosamente, de la educación. Y como decía hace rato, es importante que nuestro país, la sociedad boliviana, esté consciente que lastimosamente los políticos, entre comillas, anteponen al tema educativo lo político. Y a veces esas mismas medidas políticas van en contra de su propio gobierno. Yo he planteado en otra entrevista que la medida de la clausura del año escolar ha sido contraria a la propia política que estaría planteando el actual gobierno. Hay una confusión, una mala orientación, porque como tú has dicho, la Corte ha anulado esa clausura del año escolar en términos legales que a mí me parece correcto, está bien, porque la educación es un derecho. Naciones Unidas, y está en la prensa, porque yo como académico siempre lo estoy respaldando, las Naciones Unidas ha pedido revisar la clausura del año escolar porque es una medida totalmente irracional, ¿no es cierto? Entonces, Naciones Unidas yo creo que ha hecho una sugerencia desde el punto de vista más académico, más científico, y obviamente que en la actualidad estamos, como país, estamos entre comillas ahí y hemos quedado muy mal en el contexto internacional.
Ahora, mira, te complemento este dato que es lapidario. El anterior ministro ha señalado, y yo digo en mi libro, si tú me permites, Gabo, yo te voy a obsequiar un libro, porque es el libro que saqué en el 2014, en un contexto totalmente adverso, sobre educar o adoctrinar, voló en las librerías. ¿Por qué? Porque era una denuncia respaldada científica sobre esa temática. Con el mayor gusto yo te voy a hacer llegar. Pero señalábamos en ese libro, por ejemplo, que lastimosamente la esperanza que tenía el pueblo boliviano era tener una educación con raíces y antenas. Como tú decías, el tema de las plantas medicinales, obviamente, rescatar, investigar no es negativo, es muy positivo, pero se olvidaron del otro componente, que es el componente científico. Es por eso que el único estudio científico que hay en nuestro país sobre la calidad de la educación es el municipio de La Paz. Hay que felicitarle al alcalde porque han utilizado pruebas IESE, han utilizado pruebas PISA. Y el ministro de Educación, el señor Aguilar, ha sacado en la prensa, ha desahuciado ese estudio científico y les ha complicado, les ha generado todo un problema a los jóvenes que han hecho esa investigación y han publicado en la alcaldía. A mí me invitaron a comentar el libro, saqué también otro artículo, y el dato, y ustedes tienen que analizar el dato científico, con pruebas PISA, pruebas LIESE, adecuadas a nuestro medio, a la OIAD, concretamente a nuestra ciudad, de cada 10 estudiantes, 7 están en un nivel deplorable y 3 están en un nivel más o menos aceptable. El periódico La Razón ha sacado, y el periódico Página 7 han sacado titulares donde decía la educación en La Paz es pésima, es mala, en base a esos estudios. Y el ministro, como si estuviera en la Edad Media, ha censurado un estudio científico. El año pasado teníamos que hacer la evaluación del sistema educativo, lastimosamente por los problemas no se ha hecho, pero se ha hecho un estudio piloto. Yo no sé por qué el actual Ministerio de Educación no publica ese estudio piloto, porque de alguna manera, según lo que me han comentado, y esto hay que verificarlo, respaldarían esos estudios que ha sacado a nivel de la ciudad de La Paz el municipio. Entonces, en educación, precisamente, se está manejando de manera irresponsable y la clausura del año escolar era sinónimo de dictaduras militares. Y en la actualidad, los padres de familia han hecho esfuerzo, han comprado laptops, han comprado celulares, porque la educación es la esperanza que tienen nuestros niños, los jóvenes, porque nuestro país necesita más educación y lo clausura. Ahora bien, esto va a generar más problemas porque los padres en los colegios privados, por ejemplo, entran las pensiones, los maestros no saben qué hacer. Miren, los maestros dicen, el 2021 haremos 2 gestiones en 1. Entonces, ¿a qué se está llegando? A que no tenemos un sistema serio, un sistema educativo. Y al final de cuentas, esta confusión genera un caos y alguien se va a preguntar, ¿no estará por demás el Ministerio de Educación? Bueno, no hay tuición, hay responsabilidad. Adelante. Rolando, buenas noches. Es evidente que tanto el anterior gobierno en 14 años no se ha preocupado por el tema educativo. Este gobierno tampoco. Hemos visto que de abril a agosto realmente no ha habido una propuesta seria para poder continuar lo que es el tema educativo. Tenemos un 75-80% de los estudiantes están en colegios fiscales dependientes directamente del Estado. Hay un sector que es pequeño, el que está en el sector privado, y es este universo tan grande de estudiantes que están en la educación pública, que es lo que nos preocupa. Ahora, hay un tira y afloja entre lo que viene a ser el gobierno y el gobierno que dice, ¿sabe qué? Clausurado el año y no vamos a acatar esta orden de la justicia que dice que se vuelva. Les han dado un plazo, 10 días. Oye, si no lo han hecho en 4 meses, Rolando, en 10 días tampoco nos van a poder dar las condiciones a la gente para que se pueda volver pues a tener otra vez de nuevo funcionando lo que viene a ser la educación hasta fin de año, incluso quién sabe hasta el siguiente. No se tienen las condiciones, pero ¿qué podemos hacer? Porque ya la gente que está en colegios privados de alguna forma tiene las posibilidades, si no bien de que vuelva al colegio, pero sí dejen de poder consultar contenidos en internet que ahora está a la mano, ¿no? Khan Academy, está el Duolingo por lo que es clases de inglés, hay muchas posibilidades, hay
profes que están dando clases particulares también por internet, sea por Zoom y demás, que hay personas que pueden pagarlo. Pero ¿qué hacemos con todo este universo de estudiantes en colegios públicos, en colegios fiscales, que no tienen la posibilidad de acceder? Más que todo, nos iremos un poco más allá de lo que viene a ser los centros urbanos, ya saldremos de La Paz el Alto, lo que son provincias, lo que son lugares más alejados, esa gente que hace el esfuerzo para que su hijo en una población alejada pueda llegar a su colegio. ¿Cómo hacemos para poder mantener de forma lo más posible equitativa entre esta gente que tiene las posibilidades y las que no, para no tener un desfase al futuro, ¿no? De que no lleguemos al 2021 con un grupo de privilegiados, llamémoslo así, de niños, estudiantes, muchachos, que pueden acceder a ciertos contenidos y lograr estar con las condiciones para asumir una nueva gestión. ¿Qué hacemos con todo el universo grande? Este tema ya se ha salido de las manos, el ministerio, don Víctor Hugo se ha lavado las manos, ha dicho, me cago, y véanlo ustedes, ¿qué hace? ¿Qué hace el padre de familia? ¿Qué hacen los municipios? Esto tiene que llegar al tema de municipios específicos para poder relanzar algunos proyectos, ya sea con radios comunitarias, radios pequeñas que sean de índole más local, para poder generar contenidos y que esta gente, que es la más necesitada de estudio más que todo, porque es la forma en la que uno sale adelante, pueda llegar a tener una educación regular en lo que viene a ser el transcurso hasta final de este año para la gestión que viene. Bueno, hay un principio, estimado, en el sentido de que la mejor inversión es la educación, ¿cierto? Entonces, justo esta mañana estaba dando para un grupo de doctorantes un curso sobre políticas públicas en educación. El Estado tiene que desarrollar procesos, en este caso promovido por la Corte, que anula esa clausura del año escolar en función de que la educación es un derecho. Entonces, lo que tienen que hacer una política pública es ir de abajo hacia arriba, investigar, hacer un diagnóstico, hablar con los actores, desarrollar lo que es la comunidad educativa para poder sacar solución. Porque la solución por el desastre, eso es la clausura, eso obviamente va en contra del país. Los estudiantes podrán aplaudir, pero están quemando el futuro, están arruinando la perspectiva hacia adelante. ¿Qué va a pasar con esos estudiantes que, por ejemplo, con una cláusula en tiempos democráticos no se va a concretar, digamos, la educación? Van a tener que llegar a las universidades con menos competencias, como decía hace rato, en razonamiento lógico, ciencias naturales y fundamentalmente comprensión lectora. Entonces, una política pública en educación se construye en función de la normativa y la Constitución es bastante clara. Se tiene que concertar con los actores y en el poco tiempo que se tiene que obviamente hacer un plan. Para eso es sistema educativo, se tiene que planificar. Y planificar es dejar de improvisar. Entonces, los actores están ahí. Yo sé que hay una cantidad de problemas a nivel rural, sin duda. El tema del Internet no está resuelto, pero hay otras modalidades. Los países, inclusive países africanos más pobres que Bolivia, no han clausurado su año escolar. Están haciendo todos los esfuerzos para desarrollar la educación a distancia, la teleeducación, que si bien se ha pronunciado el ministerio actual, bueno, simplemente tiene que concretar. Pero la salida por el desastre es esta figura para los que nos están siguiendo, ¿no? Si una persona tiene el zapato número 38, ¿sí? El zapato número 38, y su pie es 44, entonces se pone el zapato y como su pie es más grande, hay que cortar los dedos. Esa es una salida por el desastre, eso se está haciendo. Y la educación no puede ser llevada de esta forma. Yo creo que como país, en un ámbito democrático, tenemos que dialogar y buscar los mejores mecanismos para que todos tengan educación, como lo hace, por ejemplo, Uruguay con la educación virtual antes de la pandemia, como lo hacen otros países. La clausura es una salida por el desastre y muy irresponsable. Pero hay salidas. Para eso hay imaginación, para eso hay un ministerio, hay una cantidad de burócratas que se les paga. Ustedes no van a querer trabajando gratuitamente, ¿no? Rolando, perdón, esta pregunta de Ramiro Bustillo Salinas, que me parece fundamental y apelamos a su experiencia y estudios también en la temática. ¿Qué clase de bachilleres tendremos esta gestión?
¿cuál es el impacto No hay de necesidad esta decisión y de esta tanto, incertidumbre? ¿no? A ver, ¿qué se decía sin pandemia, en otro contexto, retrocediendo hace unos 10, 15 años o 20 años atrás? Que nuestros bachilleres son inútiles con título. ¿Sabe hablar inglés? Bueno, ha pasado a inglés, alguito sabe. Matemáticas, alguito. Bueno, y en alguna charla como anécdota yo les comento, porque yo siempre estoy motivando en las charlas, les dije, ¿no quieren saber cómo está la educación? Bueno, pues vean los videos, ahí están los ejemplos de cómo multiplicaba y sumaba nuestro ex vicepresidente. Este es un resultado de la educación a un nivel deplorable. Entonces, los bachilleres, sin ser muy exagerado, van a salir con menos competencias. ¿Qué evalúa PISA? Ciencia. ¿Qué evalúa PISA? Comprensión lectora. ¿Qué evalúa PISA? Razonamiento lógico, matemáticas. Entonces, esa brecha entre universidad y secundaria se va a ampliar más. Se va a ampliar más y la educación obviamente va a ser menos alcanzable para los sectores populares. Y esa responsabilidad que está en la Constitución, el artículo 77, es bien claro. La responsabilidad de fomentarla, garantizar y la tuición. Entonces, miren, les comento así rapidito, hay una fábrica, una librería que va a hacer un curso precisamente a través de los medios alternativos sobre competencias lectoras y clausura del año escolar. Bueno, las competencias van a ser obviamente menores, y aunque ahora podrán aplaudir los jóvenes y digan, no volvemos a clases, bueno, el futuro de Bolivia se está quemando. Y lo más grave en tiempos democráticos, porque la clausura del año escolar es sinónimo de dictaduras militares y ahora se está haciendo una nueva forma. Pero hay salidas. Yo creo que el país tiene que, tenemos, creo, gente que se puede rescatar, que puede pensar, inclusive el actual, ¿no? Tienen que dialogar, porque si no lo hace va a estar por encima de la norma. Pero más allá de entrar en una lógica, digamos, de lamento boliviano, hay que ser proactivo. Hay que educar para el futuro. Eso también lo digo en mis artículos que lo ha publicado varios periódicos, lo publicaron varios periódicos, ¿no? Hay que educar para el futuro. Miren, les pongo un ejemplo para que ustedes un poquito se problematicen. Han pasado los cursos del Profocom, los maestros han invertido, y el Profocom para los maestros no les significa un peso más en su salario. O sea, es una formación al aire libre. Si usted, querido Gabo o Franco Gamboa, que tiene bastante roce internacional, me refiero en el ámbito académico, si usted, por ejemplo, estudiara en el Brasil, a la sola presentación de su título de doctor le aumenta el 100%. Y en nuestro medio, el incentivo a los docentes es cero. Por eso es irresponsable en el manejo del anterior régimen. Les han hecho pasar clases, ha habido inclusive cantidad, hay que hacer más estudios sobre disgregación familiar de varios maestros, familias de los maestros, por pasar estos cursos del Profocom. Una vez obtenidos los títulos, ese título no le ha significado el aumento salarial ni siquiera de un peso. Y eso es una irresponsabilidad de un sistema educativo anacrónico, retrógrado y que no está a la altura del siglo XXI. Entonces, yo lo dije y lo vuelvo a señalar. En tiempos evidentemente neoliberales lo dije y está en mis libros. El que sabe, sabe, y el que no sabe es ministro de Educación. Lastimosamente, esa es una realidad que se tiene que cambiar. Ahora, no lo va a cambiar una persona, no lo va a cambiar un grupo de personas, lo tiene que cambiar la sociedad, en el sentido de que la educación sea pues prioridad, como por ejemplo Finlandia. Para Finlandia, los países del primer mundo, la educación es lo prioritario. Y la forma de acortar esa brecha entre ricos y pobres es a través de la educación. La movilidad social se da a través de incentivar a los buenos estudiantes para que puedan desarrollar procesos educativos y puedan, a través de las becas inclusive, estudiar. Entonces, la pregunta es bien simple a la sociedad boliviana. ¿Vamos a seguir que los políticos, entre comillas, manoseen la educación? Cuando la educación es lo fundamental. Ahora, estoy de acuerdo con algunos maestros que dicen han querido utilizar, y la gente que se está problematizando la educación, han querido utilizar como otra bandera para los últimos bloqueos, para generar más caos en nuestro país. Pero esa bandera lo dio el propio gobierno, ¿no?
Entonces, ustedes recordarán, cómo van a competir nuestros hijos o ustedes mismos cuando tenemos una educación deplorada? Los países asiáticos, por ejemplo, ¿qué hacen? Hacen evaluaciones desde el preescolar, inclusive los aplausos, decir todo el mundo aprueba, ya pues distribuyan de una vez los títulos de bachiller, cuando la realidad es otra. Ustedes saben muy bien como periodistas, me imagino que son periodistas, cuando un profesional tiene que ocupar un cargo, tiene que competir. No es que hay clausura del año escolar, no va a decir, mire, yo no sé ese tema porque lo han clausurado el año escolar. Nada, el campo laboral es duro, como ha dicho alguna vez un científico Bill Gates concretamente, ¿no? Cuando tu maestro te dice, estudia, te exige, etcétera, es suave, porque en el campo laboral no te van a cuestionar, directamente te van a despedir, esa es una realidad. El mundo es altamente competitivo. ¿A dónde llegamos con un sistema donde no hay aplazado? ¿A dónde llegamos donde hay clausura del año escolar? Entonces, la educación alguna vez, imitemos pues por lo menos a algunos países como vecinos, como Uruguay, que invierte, como Franco Gamboa está recordándome, invierte Uruguay el 0,2 del Producto Interno Bruto solo en educación virtual, no estamos hablando de toda la educación, 50 millones de dólares antes de la pandemia. Claro, ya toda la parte pública tiene un sistema no computarizado, Rolando, que vi un par de artículos que se han repartido, ¿no? Toda la parte que es pública, bueno, como aquí se trató de hacer con este tema de las CUAs y demás, pero ya directamente a los estudiantes con el contenido, cosa de que ellos puedan avanzar ahora en época de pandemia, lo que vienen a ser los contenidos de las clases para no tener que perder lo que son las clases. Incluso esas computadoras que se han entregado en Uruguay tienen esta aplicación del botón de pánico, ¿no? Que ha servido también para que en caso de violencia familiar que se dé contra niños y niñas, adolescentes que están en edad escolar, pues las autoridades puedan proceder a intervenir. Entonces, no solamente en Uruguay se está afianzando lo que es educación, sino que también con estos sistemas incluso la seguridad de lo que son los estudiantes. Aquí no hemos hecho nada, absolutamente nada. El Canal 7 sigue pasando los partidos de fútbol, conciertos, y hasta ahora no hemos visto ningún contenido que pueda ser relevante en el tema de educación. Tienes toda la razón. Sí, adelante, Franco. Rolando, una consulta más, desde el punto de vista de tu experiencia. La crisis ya ha superado las posibilidades de control del propio gobierno. La crisis está asumiendo más en la incertidumbre a los padres de familia, a los colegios privados, públicos, etcétera. Estamos prácticamente en agosto. Este año ya es irrecuperable. Entonces, desde el punto de vista, digamos, operativo, desde alguna solución viable, más allá de las decisiones malas del gobierno, más allá incluso de la atmósfera política, ¿cómo se puede superar este tropiezo? ¿Se puede de alguna forma reforzar los programas educativos del próximo año? ¿Cómo en la medida de lo posible podrán hacer también los colegios rurales para ponerse a altura, digamos, de algunas mínimas exigencias respecto a los programas que debieron haberse pasado este año, pero que no lo han logrado? Definitivamente tenemos 4 meses más hacia adelante hasta noviembre, diciembre prácticamente es perdido. ¿Cómo podríamos hacer para superar este lamentable clima, no solo político, electoral, sino esta indecisión y finalmente esta ignorancia sobre políticas educativas? Tiene que haber una salida. ¿Y tú cómo lo ves para de alguna forma paliar estas deficiencias de calidad? Primero, cumplir la ley, porque el ministerio está siendo mal asesorado porque la Corte anula esa resolución y el Código Procesal Penal señala de que esas medidas de que les han dado 10 días y es inapelable. En otras palabras, hay un mal asesoramiento en términos jurídicos en el Ministerio de Educación. La ley que va a determinar, la educación es un derecho en tiempos democráticos. El poco tiempo que se tiene que seguir haciendo lo que es educación virtual, educación a distancia, porque es importante la educación. Nuestro país necesita más educación. Ahora, hay una salida también que se puede hacer en este año o el próximo año, lo que se llama pedagogía compensatoria. Es decir,
si bien ha habido un año totalmente irregular, el próximo año va a empezar, pero se podría desarrollar políticas en lo que es la pedagogía compensatoria para que los estudiantes lleguen con mayores competencias, puedan entrar a los institutos superiores, puedan entrar a la universidad y puedan también generar esta movilidad social a través de la educación y no tener cada día más esos datos deplorables de analfabetismo funcional, de tener, por otro lado, por ejemplo, menos competencias, que en realidad se lo ve en nuestra cotidianidad, ¿no? En nuestra cotidianidad lo vemos, por ejemplo, si recuerdan ustedes, una Miss decía, le preguntaron cuál es el océano más grande del mundo, y ella respondió, está grabado, le decía, es el lago Titicaca. Le preguntaron a una Miss también, a una señorita, y le dijeron, ¿cuántas presidentas hemos tenido? Hasta ese entonces no existía todavía como presidenta la actual presidenta Yanine Áñez. Decían que teníamos 3, era Juana Zurduy de Padilla y otras señoras más. Entonces, y la Virgen de Copacabana. Entonces, para no sostener la pregunta de Franco, hay que cumplir la ley. Y la ley señala claramente en nuestra Constitución que es un derecho, pero cortar ese proceso. Porque miren, la educación virtual está logrando un proceso, con todos los problemas que tiene, un principio educativo curricular, que es la continuidad del proceso educativo. Y eso es un principio universal, no solamente para Bolivia. Y ese principio se rompe con una clausura. Y en tiempos democráticos, porque la clausura es sinónimo de dictaduras militares. Entonces, hay salidas y la política pública, para eso tenemos todo un aparato burocrático que puede encaminar ese proceso educativo. Yo sé que va a haber errores, pero la salida por el desastre afecta a todo el país. Y por eso, obviamente, hay gente que no cumple la norma, hay gente que no es consecuente con los principios humanos, o sea, de la salud, por ejemplo, ¿no? Entonces, Rolando. Esto también pasa por el tema presupuestario. Bueno, adelante. Rolando, preguntas de nuestros seguidores. Muy puntual, muy corto, Álvaro. estamos por la hora ya. ¿Qué piensan de la docencia en educación regular, que sea considerada profesión libre? ¿Debe considerarse profesión libre? Álvaro. Rolando, por favor. Más de entrar a una respuesta así directa, yo diría, Franco Gamboa ha escrito también, conozco sus libros cuando ha escrito sobre el tema de la reforma educativa contra viento y marea de Franco Gamboa, es un libro muy interesante. Yo como estudioso obviamente tuve que munirme de esos elementos. Por ejemplo, de la 1565 no todo es malo. Por ejemplo, el CIMECAL es lo mejorcito que se ha tenido de la 1565. Han hecho mediciones con la carrera de estadística de la OMSA, con el señor Belmonte, han hecho unos estudios bien interesantes. Y el dato es concreto, de cada 10 docentes, 3 son un riesgo para la calidad de la educación. ¿Qué quiere decir eso? La pregunta que usted señala. De cada 10 docentes, 3 son un riesgo para la calidad de la educación. ¿Qué significa eso en términos estadísticos y en términos de política educativa? Significa que la formación docente tiene que ser súper selectiva, más orientadora, etc. No puede ser que la docencia en nuestro medio sea, bueno, yo no podría entrar a economía y entro pues obviamente a educación. No. Los países del primer mundo, la profesión de la educación es lo primero, es la opción vocacional A, no es la BZ o UR, es la primera opción. Entonces, eso significa cambiar el sistema educativo para que los niños, por ejemplo, tengan mejores educadores. Ahora, otro elemento que voy a dar que es necesario hacer pedagogía comparada, Finlandia. Muchos hablan de Finlandia, pero más como consigna. Los maestros las maestras y maestros del preescolar son los mejores pagados en el sistema de Finlandia. ¿Por qué? Porque están con el futuro de ese país. En nuestro medio, más bien es la quinta rueda del carro, ¿no es cierto? O sea, el preescolar. El preescolar, el parvulario, no se ha universalizado en nuestro país. Y esa es una política del anterior siglo que debería universalizarse. Ustedes vean ahí,
Los estudios, por ejemplo, señalan que los sujetos que no han hecho el preescolar de forma obligatoria tienen menos competencias lectoras cuando llegan a la universidad. Y eso es una constante que se ha demostrado a nivel mundial. Entonces, aquí es importante investigar, diagnosticar y luego actuar. Y no como se está haciendo ahora de manera irresponsable, sin proyectar al futuro, sin hacer estudios, sin tomar en cuenta los diagnósticos y sin consultar a los actores. Los actores, por ejemplo, tendrán que decir, pues, algo. ¿Por qué se habla en las escuelas de la comunidad educativa? Padres de familia, estudiantes, autoridades, maestros, hacen la comunidad. Hay que consultar a esa gente. Y dígame qué padres de familia van a decir, bueno, clausuraré la educación ahora en mi casa. Cuando salió la clausura, y simplemente como un elemento para ustedes, yo recordaba a Neruda. Neruda es un poeta, es premio Nobel de literatura chileno, ¿no? Pablo Neruda, él decía, podrán cortar las flores, pero no van a detener la primavera. Bueno, al final de cuentas, ya que no funciona el Ministerio de Educación, el sistema educativo, etcétera, no nos queda otra ser autodidactas, etcétera. Pero bueno, el país invierte, paga un cúmulo de tecnócratas que justifiquen sus sueldos, hagan las políticas y todos apostaremos a la educación. ¿Cómo han hecho otros países? Han agarrado a los jóvenes universitarios y han ido a capacitar en las nuevas tecnologías al área rural. Eso no pueden hacer los universitarios, van a hacer, pero cuando existe una política de Estado, cuando dice, bueno, me deshago de la educación al estilo de dictaduras como hemos tenido, las salidas por el desastre. Se puede hacer bastante en nuestro medio, hay ejemplos y creo que la predisposición. Pongámonos de acuerdo, la educación es el primer derecho, porque sin los demás derechos no son comprendidos. Así es. Bueno, muchas gracias, Rolando. Ha sido realmente muy instructiva tu apreciación, tus reflexiones. Y yo cerraría este segmento en Déjame hablar para concluir todo lo que hemos estado analizando, indicando lo siguiente. Yo me he preguntado por qué Víctor Hugo Cárdenas, ministro de Educación, ha actuado de esa forma, siendo así que tenía el cartel, tenía los antecedentes, tenía, digamos, relativamente el prestigio de un famoso educador. Y indagando en la situación precisamente desde el año 93, cuando él era vicepresidente y se aprobó la ley de reforma educativa 1565, encuentro que entre el 94 y el 97, Víctor Hugo Cárdenas actuó de la misma forma. Nunca se involucró con la reforma educativa, nunca contribuyó absolutamente para nada en lo que significó el montaje del modelo educativo de ese entonces, de la ley 1565, del criterio constructivista que estaba por detrás en algunas recomendaciones de modernización pedagógica. Tampoco se involucró en las perspectivas de mayor financiamiento, mejoramiento de infraestructura educativa. Absolutamente no dijo nada. Y después de que dejó de ser vicepresidente, en otras oportunidades tampoco hizo ninguna campaña ni favoreció la renovación pedagógica o educativa. En su papel como candidato a la presidencia, que fue un desastre absoluto con UCS, el año pasado en octubre, precisamente también él no propuso absolutamente nada, criticó la ley 070, Avelino Signali, Elizardo Pérez, pero no tuvo ningún planteamiento. Por lo único que se le recuerda a Víctor Hugo Cárdenas es por un desliz en sugerir que para reducir la violencia contra las mujeres deberían portar un arma e incluso tener derecho a dispararla. Algo absurdo, algo ilógico que no se relaciona ni con una experiencia educativa, ni mucho menos con las características de una persona que tiene las mínimas competencias para tomar decisiones en materia de educación. Por lo tanto, creo que estamos efectivamente en una situación, y gracias Rolando por mostrar esta perspectiva desde Pablo Neruda. Aunque se corten las flores, esto no detiene la primavera. Como autodidactas y finalmente como padres de familia tenemos que seguir impulsando la educación, porque es la única garantía ante los irresponsables y ante los ignorantes de precisamente capear este temporal. Muchas gracias a Rolando, de parte mía y de parte de Déjame hablar, que ha sido muy instructivo para todos nosotros.
A todos ustedes, gracias. Mil y bueno, lean lo que está diciendo la gente. Tienes razón. Gracias, estimados, y felicitarles a ustedes. Son jóvenes muy proactivos, me imagino que son periodistas. Están haciendo una acción alternativa que el país en algún momento los va a reconocer. Muy bueno su comentario de Franco Lamboa, que en realidad también es otro intelectual preocupado por la educación, y ha escrito varios textos que hay que ponderarlo desde todo punto. Un abrazo a todos ustedes. Un abrazo. Un abrazo. Gracias, Rolando. Gracias, Rolando. Espero el libro, Educar sin adoctrinar, que nos ha dicho ahí Rolando. Muchísimas gracias. Bueno. Déjame hablar.